El Ñurka, Ñurka. Ahí da cielo también. Cielo, cielo. Yo conozco una cielo, pero no sé si es la misma. Selena, ¿qué tal, Selena? ¿Cómo estás? Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué fue, Eduardo? No la hiciste, ¿no? O sea, man, así es la vida, pues. A veces se gana, a veces se pierde, pues. Así es. A veces se gana, a veces se pierde. ¿Qué se puede hacer? Bueno, empezamos. A ver. Ujú, ujú, ujú. Turum. Ya, a ver. Vamos con la pregunta, la primera preguntita, entonces, la primera preguntita, y dice así. Si un agricultor en los Andes quisiera contrarrestar los efectos de una disminución extrema de temperatura ambiental, inhibiendo el crecimiento de sus plantas cultivadas, podría aplicar una hormona vegetal como quién. ¿Qué hormona vegetal se aplicaría? A ver, ¿qué hormona vegetal se aplicaría? Habla. ¿Qué hormona? Ahí está, Ácido pues. abscísico, ácido Claro, abscísico. Pilsenberg, acá está. Ácido abscísico. ¿Ya? Ah, claro. A ver, el ácido abscísico o el ABA se conoce como la hormona vegetal del estrés. Del estrés. O sea, las plantas también se estresan, por supuesto. Y el estrés más más importante en las plantas es un estrés físico. O sea, las plantas se estresan, sí, pero del punto de vista físico. Y el factor ambiental que más estresa a las plantas es la temperatura, el factor temperatura ambiental. Por ejemplo, si la temperatura es muy alta, ¿cómo estresa a las plantas? Pues al ser elevada, la planta se puede estresar por la deshidratación que experimenta, ya que la planta transpira. Esto es transpiración, ¿está bien? Esto es transpiración. Entonces, esta parte de acá, este fenómeno acá es la transpiración. Transpiración. Ahí está. ¿Qué cosa es transpiración? La transpiración es la evaporación del agua en la superficie de los organismos. Eso es transpiración. Evaporación del agua en la superficie de los organismos. Entonces, la planta está liberando agua en forma de gas, vapor, ¿bien? Vapor de agua. Si la temperatura es más alta, entonces la tasa transpiratoria es mayor, ¿está bien? Por lo tanto, como la tasa transpiratoria es mayor, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que la planta se deshidrate. ¿Está bien? Que la planta se deshidrate. Entonces, ese es un estrés, pues. Para hacer frente a este estrés, la planta entonces produce una gran cantidad de hormona llamada ácido abscísico. El alto nivel del ácido abscísico para hacer frente a ese estrés es que va a estimular el cierre de estomas, estructuras que presentan poro a través del cual se libera el vapor de agua. Entonces, esa estructura debe cerrar su poro. Por lo tanto, entonces, la hormona va a estimular el cierre de estomas. Estomas que no solamente se encontrarían en las hojas, también se encontraría en los tallos. ¿Bien? Estomas. Claro, siempre y cuando el tallo tenga epidermis. Si el tallo no tiene epidermis, de repente tiene corcho, pero también se puede
se puede transpirar por el corcho, y ahí sería lenticela, pues, que son unos huecos por los cuales también se transpira. Lenticelas, en caso de ser corcho. Pero como las partes de una planta se ven verdes, entonces el tallo también tendría epidermis al igual que la hoja y por lo tanto en el tallo habría estomas. Así que por ahí también sale vapor de agua. El ácido abscísico entonces lo que haría es cerrar estomas tanto de las hojas como de los tallos y así evitar la deshidratación. Pero la baja temperatura también podría estresar a una planta. O sea, el frío drástico podría estresar a la planta. ¿Y cómo el frío drástico podría estresar a una planta? El frío extremo puede impedir que la planta haga fotosíntesis. ¿Está bien? Si la planta no hace fotosíntesis, la planta no produce azúcar, no produce glucosa. Y si la planta no produce glucosa, entonces la planta teóricamente tendría que morir, porque al no producir glucosa, que es fuente de energía, moriría. Pero no, cuando la planta hace fotosíntesis, también genera su reserva, su almidón, ¿cierto? Entonces, si la planta por el frío, su fotosíntesis se afecta y no va a producir azúcar, entonces pasa a depender de su almidón, de su reserva de energía. Pero la reserva de energía, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la raíz. ¿Está bien? Ahí se encuentra. Entonces, el tallo no debe seguir creciendo. Si el tallo debe seguir creciendo, eso le va a costar energía y la planta necesita ahorrar energía, consumir su almidón lentamente para que le dure, pues. Entonces, el frío quizás va a durar meses, entonces esta planta necesita durar ese tiempo, debe durar, debe sobrevivir ese tiempo y por lo tanto debe consumir lentamente sus reservas. Por lo tanto, debe ahorrar energía. Que el tallo crezca le gastaría energía, por lo tanto va a bloquear el crecimiento del tallo. El ácido abscísico inhibe, bloquea el crecimiento del tallo. Sobre todo mantiene la vida de la raíz. Se dedica más a mantener viva su raíz que a mantener viva su tallo. ¿Está bien? Eso más la planta se dedica. Entonces, ese sería el efecto del ácido abscísico, la hormona vegetal del estrés, que también se dice hormona vegetal de la senescencia, del envejecimiento, porque también estimula a que las partes de la planta envejezcan. Y eso venía en el examen, ¿sí o no? La hormona de la senescencia, del envejecimiento. Así es. Entonces, por esa razón, la clave ahí, pues, para la 1 sería conchudazas. Listo. A ver, vamos con la pregunta 2. Pregunta 2. Dice, según los niveles de organización de la materia, relacione ambas columnas y marque lo correcto. A ver, la primera, ¿qué cosa es fibra muscular? Habla. ¿Qué es fibra muscular? Es un tejido, dice por ahí. Carlos dice que es tejido. ¿Ya? ¿Tú qué dices, Angie? A ver. Angie dice también es tejido. Eduardo dice es supra. Está perdido este. Ami dice es célula, profe. ¿Ya? No me acuerdo, profe, un repasito. ¿Ya? Ami dice célula. Bien. A ver. Mira. A ver, a ver. Mire, mire. Cuando se dice que ya fibra muscular, ¿no? Fibra muscular. La fibra muscular se refiere a célula.
O sea, es el miocito, pues. Miomúsculo, citocélula. Entonces, la fibra muscular es el miocito, es la célula muscular. Entonces, el nivel de una fibra muscular es celular, nivel celular, no tisular. Peor supramolecular, no, pues sin ver, peor, ¿no? Está más perdido todavía. Bien. Dos, sangre. ¿Sangre qué sería? Ahí sí, sí o no. La sangre es un tejido, ¿verdad? Nivel tisular, la sangre. Nivel tisular, correcto. Muy bien. Hígado. Organológico, bro. Hígado es un órgano, nivel organológico, correcto. Pues, hígado, nivel organológico. Bien. Cuatro, ADN. Es una molécula, pero no cualquier molécula, sino es una que Una macro. es una macromolécula. Recuerda que macromoléculas son de tres tipos. Macromoléculas son polisacáridos, acá nomás, mira, no aquí, acá. Cuando hablamos de macromoléculas, macromoléculas, macromoléculas son tres tipos. Macromoléculas son los polisacáridos como celulosa, almidón, glucógeno, quitina. También lo son las proteínas como hemoglobina, tubulina, histona, colágeno, ajá, actina, miosina, insulina. Y también lo son los ácidos nucleicos, ADN, ARN. Ahí está. Los ácidos nucleicos. Ahí está. Ácidos nucleicos. Ahí tenemos. Son las macromoléculas. ¿Está bien? Listo. Bien. Entonces, relacionando todo, pues que el cromosoma, ¿no? El cromosoma. De hecho, su nivel del cromosoma es supramolecular. Supramoléculas. 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 A ver, ¿qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de las supramoléculas? A ver, además de cromosoma, ¿qué más puede ser? A ver. Ya. Tres ejemplos nada más. Tres ejemplos clásicos para supramoléculas. Tres ejemplos. Rápido, dilo. Además de cromosoma, otro ejemplo más. ¿Ya? Además de cromosomas, ¿qué sería? Además de cromosoma, ya, Angie. Muy bien, Angie. Angie está imparable, ¿eh? Correcto. Virus. Andrea dice ribosomas. Ah, no, es brava. Es brava. Ahí está. Ella es brava. Supramoléculas, entonces tienes ahí, además de cromosomas, pues tienes también a los virus, ¿sí o no? Virus, así es. Y también tienes a los llamados ribosomas, ¿sí o no? Los ribosomas, supramoléculas. Ahí está. ¿Eh? Entonces, ahí tenemos entonces ribosomas, los virus y los cromosomas como ejemplos de supramoléculas. Por lo tanto, la clavecita, pues es borrachas toda la vida. Listo. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 dice,
En un laboratorio de bioquímica, un grupo de estudiantes realiza un experimento sobre cómo las etapas de la respiración celular son afectadas por el ayuno prolongado, en la cual primero se consumen las reservas de carbohidratos, seguido de las de lípidos y finalmente las de proteínas. Felipe es uno de estos estudiantes y con sus conocimientos acerca de este proceso podrá responder a la pregunta de qué etapa de la respiración celular es común a la degradación de proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Cuál debe ser la respuesta de Felipe? ¿Cuál debe ser la respuesta de Felipe? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿Qué dice Diego? Diego, el material. Pues, a mí que me pide sin ver. Ahí pide tu grupo, inverbe. Pide al tutor. Material, inverbe. Ahora, estuvieras en mi ciclo, ahí sí, ¿no? Ahí sí pídeme material, ¿no? Ya, al toque, respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Rápido. Respuesta. Nada. Hasta el queso. Ya, mira. Observa, ¿ya? Observa. A ver, Observa. Mira. Si yo tengo glucosa, esta glucosa, cuando sufre glucólisis, ¿en qué se rompe? ¿En qué se rompe la glucosa? Ala. ¿En qué se rompe? ¿En qué se rompe la glucosa al comenzar la respiración celular? ¿En qué se va a romper? ¿En qué se rompe? En dos piruvatos. Ya está. Dos piruvatos. Luego los piruvatos se convierten en ¿qué? Se convierten en dos ¿qué? En dos acetilcoenzima A. Ya está. Dos acetilcoenzima A. Listo. Muy bien. Ahora, estos dos acetilcoenzima A van a participar en un ciclo. ¿Cómo se llama ese ciclo? El ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Correcto. El ciclo de Krebs. Muy bien. Este proceso culmina con la etapa llamada la fos, la fos, la fosforilación oxidativa, ¿sí o no? La fosforilación oxidativa. Ahí está. Listo. Muy bien. Ya, mira. Esto es la secuencia de la respiración celular aerobia. ¿Bien? Glucólisis, formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Ya. ¿Cómo sería la respiración celular con otra sustancia que no sea glucosa? Bueno, ustedes saben que los espermatozoides, su fuente de energía más común es fructosa, ¿sí o no? Para los espermatozoides es fructosa. Ya, si es fructosa, igual, comenzaría con una glucólisis, aunque más específico se llamaría fructólisis. Sería lo mismo, ¿está bien? Si es fructosa, sería lo mismo. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si se usara un lípido? Porque acá el texto dice,
que ante un ayuno prolongado se comenzaría a usar las reservas de lípido. Entonces es porque se saca energía de los lípidos. ¿Y cómo se saca energía? También con una respiración. ¿Y cómo comenzaría entonces la respiración celular a partir del lípido? Bien, mira, el lípido que se usa en este caso para sacar energía sería el triglicérido, pues. El triglicérido, ¿ya? Entonces, profe, el triglicérido comenzaría la glucólisis, no inverbe. El triglicérido no comenzaría con una glucólisis. Para que el triglicérido supuestamente aporte energía en la respiración celular aerobia, primero el triglicérido debe ser descompuesto y así conseguir ácidos grasos. Allá, así es, ácidos grasos. Una vez que se consiguen los ácidos grasos, a partir de los ácidos grasos se produce acetilcoenzima. O sea, en otras palabras, la respiración celular a base de lípidos no comenzaría con glucólisis, comenzaría con el ciclo de Krebs. ¿Está bien o no? Comenzaría con el ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el caso de proteínas? Porque el texto dice que una vez que se acaban lípidos, se usaría también proteínas. Eso dice el texto. Entonces, para que podamos usar proteínas en la respiración aerobia, estas proteínas primero deben ser descompuestas en sus unidades, o sea, en aminoácidos. Y los aminoácidos, a partir de ellos, se obtiene acetilcoenzima A. Por lo tanto, ahora, la respiración celular aerobia a partir de proteínas estaría comenzando también con el ciclo de Krebs. ¿Eso qué significa? En conclusión, el metabolismo energético a partir de glúcidos, a partir de lípidos, a partir de proteínas, convergen, o sea, coinciden. ¿En qué etapa? Dilo. El metabolismo energético a base de lípidos, glúcidos y proteínas convergen o coinciden ¿en qué etapa? ¿En qué etapa van a coincidir? Van a converger. ¿En qué etapa? Habla, ¿en qué etapa? El ciclo de Krebs, pues. Así es, van a converger en el ciclo de Krebs. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, eso es justamente lo que nos dice la pregunta, pues, ¿ya? Ese justamente, ¿cuál es ese proceso? Felipe dice, es uno de los estudiantes y con sus conocimientos acerca de este proceso podrá responder a la pregunta de qué etapa de la respiración celular es común a la degradación de proteínas, lípidos y carbohidratos. Ciclo de Krebs. Así de simple. ¿Está bien? Ciclo de Krebs. Ahora, de repente, profe, quiero saber qué cosa es quimiósmosis. Porque el examen anterior, no el último, sino el anterior al último, ese examen preguntaron, por ejemplo, por la quimiósmosis. ¿Qué es quimiósmosis? Acá nomás, mira. Quimiósmosis. La quimiósmosis es un proceso en el cual interviene una enzima. La enzima está formando parte de una membrana, forma parte de una membrana. Esta enzima se llama igual que tu flaca, ATP sintetasa, o más cortito, ATP sintasa. Tu flaca la sintetasa tiene dos huequitos, un huequito atrás, un huequito adelante, que en realidad viene a ser un canal. Y a través de ese canal pasan protones, pasan hidrogeniones, iones de hidrógeno. Cuando los hidrogeniones o los iones de hidrógeno pasan por tu flaca, por su huequito, tu flaca se activa. Al activarse, lo que hace la enzima es juntar a estos dos.
¿Qué es esto? Esto se llama adenosin difosfato. Esto es fósforo inorgánico, o mejor llamado fosfato. Lo que hace la enzima al activarse es agrega el fosfato al ADP. ¿Qué está haciendo? Lo está fosforilando. Cuando una sustancia gana fosfato, se dice que se está fosforilando, se fosforila cuando gana. Si lo pierde, se desfosforila. Entonces, en este caso, la enzima ATP sintasa le agregó fosfato, o sea, fosforiló al ADP. ¿Y en qué lo convirtió? Lo convirtió en ATP. Adenosín difosfato, ahora es adenosín trifosfato. Esta es la enzima que produce ATP dependiendo de protones. Este es el fenómeno de la quimiósmosis. Ahora, este fenómeno de quimiósmosis lo hemos visto, o tú lo has visto, en dos procesos. Lo has visto durante la fotosíntesis. Lo has visto también durante la respiración celular aerobia. ¿Y en qué momento de la fotosíntesis? En la fase luminosa. ¿Exactamente dónde? En la fotofosforilación. Ahí. ¿Bien? En la fotofosforilación has visto esto. Esto has visto. En el caso de respiración celular aerobia, ¿exactamente dónde? En la fosforilación oxidativa. Ahí exactamente se ve este fenómeno. Ahora yo te pregunto, la quimiósmosis se está dando en qué parte del cloroplasto. En el caso de fotosíntesis, ¿en qué parte del cloroplasto estaría ocurriendo? ¿En qué parte? ¿En qué parte? En los tilacoides. Así es, correcto. En los tilacoides. Muy bien. Y en el caso de la respiración celular, ¿en qué parte de la mitocondria está ocurriendo la quimiósmosis? Habla. ¿En qué parte estaría ocurriendo la quimiósmosis? ¿En qué parte de la mitocondria? ¿En qué parte? En la cresta, imberbe, en la cresta. En la cresta se está dando la quimiósmosis. ¿Está bien? En las crestas mitocondriales ocurre este fenómeno de acá, la quimiósmosis. ¿Está bien? Este fenómeno, este fenómeno fue estudiado por Peter Mitchell. Peter. Peter Mitchell estudió ese fenómeno. Claro que Peter Mitchell primero lo plantea como una hipótesis. Sí, ese fenómeno era hipotético hace mucho tiempo. Peter Mitchell, él supuso que así ocurría y le llamó entonces la hipótesis quimiosmótica. La hipótesis quimiosmótica. Luego, las evidencias se presentaron y demostraron que lo que Peter Mitchell había explicado, supuestamente, pues deja de ser un supuesto, sino ya un fenómeno con sustento. Por lo tanto, su hipótesis quimiosmótica pasa a llamarse teoría quimiosmótica. ¿Está bien o no? Entonces, la síntesis de ATP que ocurre en los tilacoides y en las crestas mitocondriales, esa síntesis de ATP se explica a través de la teoría quimiosmótica, propuesta por Peter Mitchell. La teoría quimiosmótica explica el fenómeno llamado quimiósmosis. Es el que estás viendo acá. Bien, esa es la quimiósmosis. Listo. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver. Dice, al llevarse a cabo el estudio de una bacteria del suelo, se determinó que este microorganismo presenta un gen cuya expresión le permite realizar simbiosis con algunas plantas
y que además no se localiza en el ADN que codifica su estructura específica. De lo expuesto, se podría afirmar que el gen descubierto se encuentra en... A ver. Besito, dice Eduardo. Angie dice también besito, pero dudando. Está dudando ella, como siempre. Como para otras cosas si no dudas. Ya. Mm, ya, a ver. Miren. A ver. A ver, a ver, a ver. Miren. Una bacteria, una bacteria, una bacteria tiene un ADN circular. Tiene un ADN circular. Ahí está. Tiene su ADN circular la bacteria. La bacteria, su ADN. ¿Cómo se llama ese ADN? ¿Cómo se llama ese ADN en el que codifica su estructura y su función? ¿Cómo se llama ese ADN? DNA. Oye, oye, este se pasa, este invento. O sea, yo estoy preguntando cómo se llama ese ADN y es DNA. Oye, tú eres, no sé, te agradece que no eres mi hijo porque, agradece que no eres mi hijo porque si mi hijo dice eso, yo lo agarro del cuello y así. Pero solamente a su cabello nomás, así. A su cabello. Así nomás le hago. A su cabello. Claro. Imberbe. A ver, por favor. ¿Cómo se llama este ADN circular? Le dicen cromo. El cromosoma circular. Ahí está. ¿Eh? Así. Cromosoma circular. Correcto. Ya está. Muy bien. Mira, su estructura y su función está codificado en ese cromosoma. Pero la pregunta está hablando de un gen adicional, un gen que le permite a la bacteria hacer simbiosis con las plantas. Pues. ¿Eh? Entonces, un gen adicional. ¿Dónde está ese gen adicional? Porque está diciendo claramente, dice acá, y que además no se localiza en el ADN que codifica su estructura específica. O sea, en otras palabras, ese gen adicional no está acá. Entonces, lo más probable es que se encuentre en un pequeño ADN. Un pequeño ADN conocido como el plásmido. Ahí está. El plásmido. Es la respuesta, pues, sin verbe. 4 entonces sale burra. Burra. Listo. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Bueno, me parece, Eduardo, o me estás amenazando como es. está bien, bro, está bien. Ah, ya, ya. No me amenaces sin verbe, ¿eh? Ya. Sabes que tengo contactos ahí con algunos colombianos, con algunos venezolanos, tengo contacto en verbe, por si acaso. Ahí está. Listo. Ahora, la pregunta 5 dice, respecto al ecosistema es este pechito, o sea, verdadero. ¿Es verdadero afirmar que? ¿Verdadero afirmar que? A ver, dice la primera. Su estructura está determinada por factores bióticos y abióticos.
Verdadero, profe, verdadero. Verdadero como yo, claro. En otras palabras, está diciendo pues que el ecosistema está formado por dos componentes, un componente con vida llamado biocenosis y un componente sin vida llamado biotopo. La biocenosis es la parte con vida del ecosistema, lo que está formado por los factores bióticos, los factores con vida. Y el biotopo es la parte sin vida del ecosistema, lo que está conformado por factores abióticos, factores sin vida. ¿Bien? Primera opción, verdadero. Segunda opción, las transferencias energéticas siguen las leyes de la termodinámica. Las transferencias energéticas siguen las leyes de la termodinámica. A ver, ¿ustedes saben cuáles son las dos leyes de la termodinámica? Un repasito, profe. El queso, tus imberos. Saná, imberos. Ya que te voy a mandar, creo que voy a enviar aquí a mi sicario para que te elimine, Greenberg. Cuchillazo, Greenberg. ¿Sabes? Bueno, a ver, la primera ley, la primera ley de la termodinámica dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, profe. La materia, de igual manera, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, si tenemos una planta, si tenemos una planta, la planta lo que hace, por ejemplo, es utilizar materia inorgánica para producir materia orgánica. Mira, hace la transformación, ¿sí o no? La planta capta la energía luminosa del sol. Entonces, la luz lo utiliza para producir materia. O sea, energía luminosa se convierte en energía química. Se convierte, se transforma. ¿Te das cuenta? Entonces, no se puede decir que se destruye, no se crea. Hemos creado, dice, hemos creado esa materia. No se crea, has transformado nomás. Una forma de materia la has transformado en otra. Científicos crean células, no, no has creado, solamente has transformado algo ya existente, pero no has creado. ¿Te das cuenta? Eso ocurre. Esa es la primera ley de la termodinámica. La materia y la energía no se crea ni se destruyen, solo se transforman. La segunda ley, ¿qué dice? La segunda ley es la ley de la eficiencia, que nunca es 100%. No hay proceso físico, químico y biológico que funcione eficientemente al 100%. No es así. Tu televisor no funciona al 100%, tu celular no funciona al 100%, tu computador o tu tablet no funciona al 100%. Pues nuestros órganos de igual manera tampoco funcionan al 100%. Tu cerebro no funciona al 100%, tu hígado no funciona al 100%, tu corazón tampoco funciona al 100%. Entonces no hay sistema biológico, químico y físico que funcione al 100%. En los ecosistemas es así. A ver, mira, mira, mira. Supongamos que tenemos aquí un grillo, un grillo. El grillo es alimento para un sapo, ya. El grillo, el grillo tiene, por ejemplo, energía, ya. El grillo tiene energía, listo. Pero yo te pregunto, cuando el sapo se alimenta del grillo, ¿el sapo aprovecha toda la energía del grillo? ¿Aprovecha toda su energía? No. ¿Sí o no? ¿Y por qué no, profe? Porque el grillo habrá perdido
90% de esa energía. Así que solamente 10% de energía estaría el sapo aprovechando. Y aún así, al recibir el 10%, el sapo no usaría tampoco toda esa energía, porque de ese 10%, el 90% lo pierde y 10% quedaría para el sapo o para el siguiente nivel que se lo va a comer. ¿Te das cuenta? Entonces, ningún ser vivo puede aprovechar toda la energía de su alimento. No se puede aprovechar porque el sistema biológico no lo puede aprovechar al 100% con eficiencia. ¿Te das cuenta? No puede ocurrir eso. Entonces, esas son las leyes de la termodinámica. No hay eficiencia al 100%. ¿Está bien? No hay eficiencia. Ya está. Tercero, la energía que ingresa se describe como un flujo de forma cíclica. Oye, oye, si tengo, si tengo una cadena alimenticia A, B, C, D, ahí está la flecha, mira, la flecha. El A pierde energía, el B pierde, el C pierde, el D pierde. La energía que pasa de un nivel a otro es cada vez menor. O sea, la energía va de más a menos. Cada vez que va fluyendo, va disminuyendo energía. La cantidad de energía que recibe el B es mayor de lo que va a recibir C. Lo que recibe D es menor de lo que recibe C. ¿Te das cuenta? Porque va disminuyendo esa energía. Y la energía que se pierde como calor, la energía que se pierde como calor, ya no vuelve a la cadena. ¿Por qué, profe? Porque el sol brinda constantemente energía al primer nivel. Mientras brinde constantemente energía al primer nivel, el calor que se libera no se recicla. Por eso se dice que la energía en las cadenas alimenticias fluye de manera lineal, no de manera circular, porque decir que fluye de manera circular significaría que la energía se recicla, pero no se recicla la energía. Lo que se recicla es materia, pero no energía. Así que entonces, la respuesta sería nada más casitas, ¿sí o no? Uno y dos. Salen entonces cariñosas por la plata. Listo. Bien, vamos con la pregunta 6. Pregunta 6. Sí, la profe, sí, ¿Avioncito? claro. Ya, avioncito dice. Avioncito. Avioncito. A ver, Fabiana, Fabiana es una niña que gusta de cultivar plantas, dice. ¿Ya? Pero está intrigada por la alimentación de estas. No llega a entender cómo logran crecer en su maceta solo con agua. Su madre trata de explicarles que las plantas también utilizan las sales minerales que están en la tierra y aprovechan la energía del sol para elaborar sus propios alimentos. Señala el mecanismo de incorporación de sales minerales que emplean las células de la raíz de una planta. Ya. Las plantas sabemos que absorben agua y sales minerales a través de la raíz. Cuando la planta absorbe agua, lo hace de forma pasiva, es decir, la absorción de agua es por transporte pasivo, sin gasto de energía, mientras que la absorción de las sales minerales es por transporte activo, ahí gasta energía. ¿Está bien? Entonces, para absorber agua, no gasta energía por transporte pasivo. Para absorber sales minerales, gasta energía por transporte activo. Esa entonces es la respuesta. Correcto, Inverbes. Muy bien, entonces sale la pregunta 6, sale amorosos y siempre fieles como yo. Listo. La pregunta 7. A ver, ¿qué te salió la Ah, 7? profe, la A. La Ah, A. La ¿Ah? profe 50%. La A también dice por ahí. Andrea dice la A. Ahí está. Andrea. Tú debes ser Andrea Llosa, ¿no? Sí.
Eso que se mueve por el rating, ¿no? Sin importarle la dignidad, el orgullo, el honor de los hombres. Castillo, Amorf, ya. Todos dicen la A, ya. Todos dicen la A. Muy bien. ¿Y por qué no puede ser la D? Cuadro de Punet, profe. Ah, has hecho tu cuadro de Punet. Ya. Ha hecho su cuadro de Punet, dice. Vamos a ver. A ver. Cuadro de Punet. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya ver. Pregunta 7. La pregunta 7 tiene que ver con el daltonismo. Daltonismo. Ya está. El daltonismo es causado por un gen recesivo o dominante. Por un gen recesivo, que se representa con letra T, T minúscula. Ya está. Ubicado en el cromosoma X. ¿Bien? Listo. Y nos dice, pues, ¿cuál es la probabilidad de que un matrimonio, qué asco, conformado por un hombre daltónico y una mujer de visión normal? ¿Ya? Bien. Nos plantea el cruce, letra P. Siempre que utilices cromosomas sexuales, siempre que uses cromosomas sexuales, primero coloca el machazo. Primero entonces colocamos al machazo. Ya está. Y luego coloca la tóxica. Ahí está. Listo. Dice que el hombre es daltónico. El hombre es daltónico. Entonces acaba X de minúscula. Listo. Y la mujer dice es de visión normal, pero portadora. Bueno, visión normal, X de mayúscula y acá X de minúscula. Portador es aquel que tiene el gen anómalo, pero no lo expresa. Listo. Muy bien. Ahora, para hallar la descendencia, simplemente tengo que hacer la distributiva. Chuma voy a estar haciendo cuadro con imberbe, cuadro y poner imberbe. Solamente los imberbes nomás harían cuadro. No estoy Claro, haciendo cuadro, yo imberbe. ¿Qué sería imberbe haciendo cuadro? La distributiva nada más. Así entonces. Distributiva. Ahí está. Acá también. Ahí está. Listo. Ya está. Entonces la F1 sale así. XD, 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 factorial. Ya está. Listo. Bueno, tenemos entonces ahí el resultado. Ahora yo te pregunto, dime, ¿en el problema especifica el sexo del hijo o no lo especifica? No especifica. no, Así es. profesor. Como no lo especifica, entonces voy a tomar en cuenta en el análisis a todos. ¿Está bien? A todos tomo en cuenta en el análisis. Ahí está, todos. Y te piden la probabilidad de que esos hijos sean de visión normal. Entonces, visión normal, acá ella tiene, claro, es portadora, pero visión normal. Y acá también visión normal. Listo. Y sé que cada uno representa 25%. 25, 25, 25, 25% cada uno. Entonces, 25% más 25% te da entonces 50%.
50% que los hijos son de visión normal. Ahí está. Profesor, ¿y qué pasaría si me especifican el sexo? Si te especifica el sexo, por fortuna sale el mismo resultado, el mismo porcentaje. Es decir, que la pareja tenga un hijo de visión normal, un hijo varón de visión normal, pues sería igual, 50% de probabilidad. Que tenga una hija que sea de visión normal, pues también sería en 50% de probabilidad. ¿Está bien? Así que los porcentajes son iguales en este caso, tanto si te especifica o no el sexo. ¿Está bien? Así. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Ya. Listo. Claro. Muy bien. Ya está. Siguiente. Bueno. Siguiente pregunta. A ver, ya. Dice, la flora y fauna del mar peruano se caracteriza por su gran biodiversidad. La flora de dicho ecosistema está constituida por algas microscópicas y macroscópicas, que pueden ser tanto procariotas como eucariotas. Algunas especies de algas son empleadas en la alimentación, como las cuales se caracterizan por su coloración debida al pigmento ficocianina. ¿Cuál es tu clave? Javier, ¿cuál es tu clave? A ver, Carlos dice que es depredadora su flaca. Depredadora su flaca. Ujú. La Ya rodófita. está. Angie también dice que es depredadora. Ya. Sí. Y efectivamente la respuesta es depredadoras. Sí. Son las cianobacterias. A ver, miren. Las algas, las algas hay algas que son verdaderas y hay algas que son falsas. Las algas falsas son procariotas, son las que llamamos algas azul verdosas, son las cianobacterias. Por eso es un mal nombre llamarles algas azul verdosas. El nombre correcto sería cianobacterias. Pero por su parecido a las algas, se le acostumbra llamarles pues algas azul verdosa, por el color verde y azul que tiene. Pero son procariotas, no son algas verdaderas. Las algas verdaderas son eucariotas y hay una gran diversidad de este tipo de algas. A ver, las algas verdaderas presentan distintos colores. Entre esos colores destaca el color de las ficobilinas. Pero ¿quiénes son las ficobilinas? Las ficobilinas son proteínas pigmento. ¿Qué es una proteína pigmento, profe? A ver, la hemoglobina, por ejemplo, es así. Claro que la hemoglobina, su función no es dar color en sí. La función de hemoglobina es transportar oxígeno en la sangre. Pero como consecuencia de esa función, la hemoglobina adquiere color rojo. Entonces, como la hemoglobina tiene un color, se le puede considerar como proteína pigmento. Las ficobilinas son así, son proteínas pigmento y son de dos tipos. La ficocianina, ahí está, la ficocianina y la ficoeritrina. El término fico es lo mismo a decir fuco. Fico y foco, ambos significa alga. Ahí está. Entonces, la ficocianina, que tiene color azul, sería el responsable del color azul de las cianofitas o algas azul verdosas, o mejor llamadas cianobacterias. Recuerda que las cianobacterias tienen color verde y azul. El verde sería por la clorofila y el azul sería por la ficocianina, un tipo de ficobilina. Tenemos otra ficobilina, sí, la ficoeritrina. Mira, cianina viene de ciano. Ciano significa azul.
Eritrina, mira, ficoeritrina. Eritrina viene de eritro y eritro significa rojo. ¿Bien? Ah, por eso Edgar, ¿qué eritrocito, exacto. Eritro rojo, citocélula, pues. te decía? La ficoeritrina de color rojo. ¿A quién le da color? A las llamadas algas rodofitas, o también conocidas como algas rojas, pues. Hay un alga muy conocida en la gastronomía, en el ceviche, por ejemplo. Muy conocida es alguita. ¿Cómo se llama esa alguita? El yuyo, ¿sí o no? Claro, el yuyo. Muy bien, correcto. Entonces, estos son los pigmentos que le dan ese color característico a dichas algas. Claro, con la diferencia de que las algas rojas son algas eucariotas, por lo tanto son algas verdaderas. Estas no son algas verdaderas porque son procariotas. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta para la pregunta 8. Depredadoras. Depredadoras. Profe, una pregunta. Una pregunta. Habla. No, es que es con respecto al ojo. La rodopsina sería lo mismo ¿A que qué? con Ah, respecto al ojo. La rodopsina vendría a ser lo mismo que la eritropsina, ambas dando el color rojo. O sea, ambas te permiten ver el color rojo. la ordoxina No no se tiene color rojo, molesten. imberbe. Ya fue, pues, la eritropsina entonces. ¿Ya qué tiene eritropsina? Esa era la duda, no me profe. Muchas gracias. A ver, tu duda, pero no entendí tu duda, pues imberbe, explícame. Es que, profe, en, en mi academia pasada me habían dicho que eran tres las que te permitían percibir el color. La cloropsina, la cianopsina y la rodopsina, me habían dicho. No, Pero después ese es eritropsina imberbe. ¿Eh? Sí, sí, profe, muchas gracias. Ya. Eso no. Rodopsina es para la visión nocturna. Ese tiene un color púrpura, no tiene color rojo, púrpura. El púrpura visual le llaman a la rodopsina. ¿Está bien? Profe, muchas gracias. Ya está, listo. Bien. A ver, pregunta 9. Dice, sobre los tejidos vegetales, coloque si es este pechito o si es tu placa. A ver, dice la primera. La elongación de raíces y tallos. ¿Qué es elongación? Elongación es sinónimo de alargamiento. Ya está. La elongación de raíces y tallos es debido a los meristemos laterales. Habla. Habla. Angie dice, yo, profe, falsaza. Claro, correcto. Recontra falsa, como tú. Así es. ¿Por qué, profe? Porque lo que permite que el tallo o la raíz se alargue son los meristemos apicales, los meristemos que están ubicados en las puntas de tallos y raíces. Los meristemos laterales permiten crecimiento en grosor, ¿está bien? O crecimiento transversal. Crecimiento longitudinal es crecimiento de largo, ¿está bien? Así es. Entonces, esa primera opción entonces es recontra falsa. Segundo, las células del floema se caracterizan por ser anucleadas. Las células del floema se caracterizan por ser anucleadas. Falso, falso. Ñurka dice, yo, profe, dice que ella es verdadera. Falso, profe. Lastimosamente sí, tiene razón. Es verdadera. Cuando le conviene, claro. Ahí está. A ver, el xilema está formado por células muertas. El floema está formado por células vivas, pero sin núcleo, células anucleadas. El floema transporta savia elaborada.
El xilema transporta savia bruta. Ya está. Así que entonces, esa segunda opción es así. Tercero, el clorénquima se localiza en el mesófilo de las hojas. ¿Qué es eso? Primero, ¿qué cosa es clorénquima? ¿Qué cosa es el clorénquima? ¿Qué es clorénquima? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es clorénquima? Ah, ¿qué es clorénquima? A ver. Tejido de soporte, dice Angie. Oye, en verba, clorénquima, no colénquima. Estás confundiendo. ¿Qué dice? ¿Ano? ¿Qué ano? ¿Qué estás Me hice hablando? A ver. confundir, pues, profe. No me confundí. Ah, ano, dice, ¿qué tal? Tienes el sistema digestivo. Estamos hablando de fotosíntesis aquí, tejido, no sistema digestivo. Ah, no, dice. Inverba. Oye, mira, imaginemos, Parénquima, profe. claro, el clorénquima es un parénquima, el llamado parénquima Ano, pues, profe. Ano. clorofiliano, claro, pues el parénquima que hace fotosíntesis. Ya, imaginemos que esto es la hoja, pues ya, una hoja. Si esta es la hoja, esto, ¿qué viene a ser? Esto es epidermis, ¿sí o no? Epidermis. Y esto también sería epidermis. O sea, lo que habría entre las dos epidermis es algo que está en medio de las dos epidermis. En medio. Prefijo para medio, meso. Y sufijo para hoja, filo. Entonces, la zona media de la hoja se llama el mesófilo. En el mesófilo, entonces, hay un conjunto de tejidos, siendo el tejido más abundante el parénquima clorofiliano o clorénquima, el parénquima fotosintético. Así es. ¿Está bien? Correcto. Entonces, eso es el mesófilo. ¿Está bien? El mesófilo. Entonces, entonces, la tercera opción es verdadero como yo. Listo. Cuarta, la rizodermis es la epidermis de las raíces y carece de estomas. La rizodermis es la epidermis de las raíces y carece de estomas. Falso, profe, falso. Eso es verdadero, imberbe. Eso es verdadero como yo. ¿Cómo? La epidermis de la raíz se llama rizodermis. Y esta epidermis, a diferencia de la epidermis de los tallos y las hojas, no cuenta con estomas. ¿Ven o no? Esa es la respuesta. El último, el colénquima presenta células con paredes parcialmente engrosadas. El colénquima está formado Falso, por profe. células vivas. El esclerénquima está formado por células muertas. Tanto el colénquima como esclerénquima son tejidos de soporte. El colénquima tiene células vivas cuyas paredes están parcialmente engrosadas. El esclerénquima tiene células muertas cuyas paredes están... ¿Y quién es su hijo? El audio. Ya, ya fue, ¿no? Ya, listo. Tranquilo, Ya. profe, tranquilo. No, como es un niñito, pues un bebito. ¿Cómo vas a renegar con un bebito? No, no se puede hacer eso, pues. Ni fregando, nada. No. Da ganas, ¿no? Da ganas de dejarlo de por vida en una incubadora, ¿no? Pero es un bebito, pues. Bebito. Ya. A ver. Repito. El colénquima
Está formado por células vivas cuyas paredes están parcialmente engrosadas. El esclerénquima está formado por células vivas con paredes totalmente engrosadas. Además, estas paredes del esclerénquima tienen una sustancia que les da dureza, porque recuerda que el esclerénquima, su función es dar resistencia con dureza y colénquima da resistencia con flexibilidad. La dureza que tiene esclerénquima es por una sustancia. ¿Qué sustancia? Habla. ¿Cómo se llama? Lignina, profe. Lignina. La lignina, exacto. La lignina, la sustancia que da dureza a los tejidos. Solo hay 3 tejidos que tienen lignina. El corcho es uno, el esclerénquima es otro y el xilema también. En el corcho no hay mucho. Hay, pero no una cantidad pues considerable. Así que los que tienen mayor cantidad de lignina son estos dos, esclerénquima y el xilema. Pero el esclerénquima es el que tiene más lignina y por lo tanto esclerénquima es el tejido más duro de la planta. Así pasa entonces. Listo. Muy bien. Por lo tanto, la última pues también es verdadero como yo. Sale ella, yo. Enfermitas. Listo. Pregunta 10. Dice, a partir de la siguiente figura, en la cual se presenta 3 diferentes corazones vertebrados y con respecto a la función circulatoria y en el transporte de gases, ¿cuál es la secuencia correcta de menor a mayor eficiencia de los 3 corazones? ¿Y cuál es la respuesta? A ver. Angie dice, enfermita, soy profe, dice. ¿Ya? La E, profe, la E. De La one. E. Ya, la E, la E. A ver. Los peces tienen un corazón de 2 cavidades. Los anfibios, los reptiles, tienen corazón de 3 cavidades. Las aves y los mamíferos tienen corazón de 4 cavidades. ¿Qué es más eficiente? ¿Un corazón de 2 cavidades o de 3 cavidades? Pues de hecho, un corazón de 3 cavidades. ¿Por qué? Porque el corazón de 2 cavidades solo permite un circuito. El de 3 cavidades permite 2 circuitos. Por eso se dice que en los peces la circulación es simple. En reptiles, en los demás vertebrados, la circulación es doble. Entonces, la circulación se vuelve doble al aparecer un corazón de 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo. ¿Qué es más eficiente? ¿Un corazón de 3 cavidades o de 4 cavidades? De Pues el 4. corazón de 4 cavidades. ¿Por qué? Porque cuando surge el corazón de 3 cavidades, claro, la ventaja es que permite una doble circulación. La desventaja es que al haber solo un ventrículo, se produce la mezcla de sangre venosa con sangre arterial, por supuesto. Aquí entra entonces sangre venosa y por acá entra la sangre arterial. Y entonces aquí se produce la mezcla. Esa es la desventaja de tener un corazón de 3 cavidades. ¿Te das cuenta? Por eso un corazón de 4 cavidades hace una mejor separación de la sangre, evitando su mezcla. Es más eficiente. Pero el corazón de los anfibios y de los reptiles no es exactamente igual, porque el corazón de los reptiles presenta un tabique que realmente no está completo ahí. Sin embargo, al no estar completo, bueno, va a permitir la mezcla, eso sí, pero lo que va a lograr es que se haga una mezcla mucho más baja. Ese pequeño tabique contribuye a que la mezcla no sea tan alta. Por lo tanto, se puede decir que un corazón de 3 cavidades, pero con un pequeño tabique,
sería más eficiente que un corazón de 3 cavidades sin ese tabique. Entonces, si no hay tabique, el porcentaje de mezcla sería más alto que si estuviera pues el tabique. ¿Bien? Ya está. Entonces la secuencia, por eso, la secuencia sería pues 3, 1 y 2. ¿Bien? 3, 1 y 2. Porcentaje de eficiencia. Ya está. Bien. Pregunta 11. Dice, Rigoberto, al regresar de su viaje a Pucallpa, está en su casa navegando por internet para averiguar cuáles son las presas de los caimanes que observó en la orilla de los ríos. La información que obtenga es parte del estudio de la rama de la biología denominada. A ver, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu clave ahí? A ver, tu clave. Dedito de furia, dice por ahí. ¿Ya? Dedito de furia. ¿Qué más? Niurka, Niurka, Niurka. ¿Tú qué dices, Niurka? Niurka. ¿Dónde está Niurka? Bueno, Niurka, pues Niurka, Niurka. Bueno, no hay más respuestas, entonces eso quiere decir que la clave es ecología. ¿Eh? Ecología. Miren, seguramente alguno de ustedes habrá estado con la ambigüedad, con la incertidumbre de si es ecología o si es biogeografía. Ya. A ver, primero, ¿qué cosa es geografía? A ver, definición de la geografía. Ciencia social, ciencia que estudia qué? Un espacio, profe, un espacio geográfico. Que estudia la relación. ¿Qué relación? ¿Qué relación estudia? Hay un binomio que estudia. El binomio es hombre y Naturaleza, profe. naturaleza o entorno, ¿sí? Ese binomio, esa relación lo estudia la geografía. ¿Está bien? Está. Y la definición de geografía se parece no a la definición de biogeografía, no, se parece a la definición de ecología. ¿Qué estudia ecología? La ecología estudia la relación de los seres vivos, o sea, ya no es ser humano acá, en general, seres vivos con su entorno, o sea, las relaciones que hay entre ambos, la relación de depredación, la relación de competencia, la relación de cooperación, comensalismo, mutualismo, etcétera. Estudia las interacciones. Se dice que estudia el ecosistema. Ya, pues, en el ecosistema, ¿qué hay? Hay esto. En un ecosistema hay esto. Hay interacciones. ¿Te das cuenta? Entonces, la definición de geografía que tú tienes, esa definición de geografía no es la que corresponde a biogeografía. Se parece a la de ecología. Entonces, biogeografía, ¿qué sería? Estudia distribución geográfica de los seres vivos. Distribución geográfica, ¿cómo es eso? Distribución geográfica. O sea, cómo los seres vivos se reparten, cómo están dispersos en el planeta, según latitud, según altitud, según profundidad en los océanos, según clima, según tipo de suelo, según países, según continentes, según regiones geográficas, cómo están dispersos.
estas especies. A través de la biografía podemos saber si en tal país hay esta especie o no. Según hemisferios, ¿qué especies hay? ¿Es posible que existan cocodrilos en los Andes? La biografía nos va a decir si es posible o no, porque estudia la distribución geográfica. No es lo mismo, por ejemplo, decir esto. La vicuña habita, la vicuña, sus poblaciones, las poblaciones de vicuña habitan las zonas llanas de la cordillera de los Andes. Las zonas llanas de la cordillera de los Andes. A decir esto, la vicuña habita en la puna. ¿Cuál es más específico? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál es más específico? ¿El primero o el segundo? El segundo, pues. Entonces, cuando yo dije las poblaciones de vicuña se localizan o viven a lo largo de las zonas llanas de la cordillera de los Andes, eso es aspecto biogeográfico. Pero cuando ya preciso cómo es exactamente el entorno, al decir la vicuña, sus poblaciones viven en la puna, estoy indicando entonces aspecto ecológico. Cuando tú averiguas de qué exactamente se alimenta o cómo es exactamente su entorno donde vive, estás ahí refiriéndote a ecología, el aspecto ecológico. ¿Bien? De esa forma, listo. En el examen de admisión vino una pregunta sobre conducta, ¿no? Sí, vino etología, vino. Preguntaron, esa estaba recontra fácil, estaba regalada esa pregunta. La etología, la ciencia que estudia la conducta de los animales. Habló de papagayos, ¿sí o no? Los papagayos que estaban ahí pegados a una pared y que estaban frotándose el cuerpo, ¿sí o no? Es una conducta, pues. Y la ciencia que estudia conducta animal es la etología. Ya está. ¿Está bien? Etología. Listo. Lo marqué, profe. ¿No marcaste esa? Está que que en eso, ya que para no marcar, estaba recontra fácil. Pero bueno, pues la etología es una ciencia que estudia la conducta animal, no incluye la conducta humana, porque para eso hay psicología. Aunque la psicología, para entender un tanto la conducta humana, estudia conducta de animales. O sea, hace experimentos con animales. Es un poco raro, extraño. ¿Por qué, profe? La verdad es que la psicología no es una ciencia como la biología, la física, la química, que hay mayor libertad para hacer experimentos, pues. En psicología no se puede, pues. Es muy difícil. Son muy pocas personas que se presentan como voluntarios para hacer experimentos psicológicos, pues. Por eso muchos experimentos se hacen con animales. ¿Te das cuenta? Con animales, pero no para entender por qué se comporta el animal así, sino para entender que dicha conducta de ese animal podría ser parecido a lo que tiene un ser humano, con ese objetivo. En cambio, la etología lo que busca es comprender el por qué el animal se comporta así, el origen de la conducta que tiene el animal. Entonces, la etología se centra en la conducta animal en sí, no tratando de entenderlo, de compararlo con la conducta humana. ¿De acuerdo? En etología se quiere comprender, por ejemplo, el canibalismo, por qué algunos animales son caníbales y otros no lo son. Que Ajá. tienen Queremos saber el homosexualismo en distintas especies. ¿Por qué? ¿Por qué homosexualismo? Queremos saber por qué ocurre la impronta o el troquelado en animales como los patos, los gansos, los cisnes. ¿Cómo es eso?
Cuando nace el patito, por ejemplo, rompe cascarón, lo primero que ve va a ser su mamá. Así, lo primero que ve que se mueva será su mamá. Que o sea, profe, si yo incubo un huevito de patito y rompe cascarón, si me ve a mí que yo me muevo, tú serás su mamá. A donde tú vas a ir, el patito te va a seguir creyendo que eres su vieja. ¿Te cuenta? Eso ocurre. Eso se llama la impronta o troquelado. Los patitos aprenden a reconocer a su mamá por la vista. Muy distinto es con los pollitos. Los pollitos, más que todo, aprenden a reconocer a su mamá por el sonido. Por eso la gallina es culeca, pues. Cuando la gallina tiene sus pollitos, está culeca. Ese sonido le permite a los pollitos aprender a reconocerla, pues. ¿Te das cuenta? Eso ocurre. Ya está. Son conductas, bueno, conductas de animales. Listo. Pregunta 12. A ver, la célula eucariota capta Cita, sustancias del profe. entorno que pueden ser nocivas para ella, así como también para producir sustancias del mismo tipo, pero que debe contar con estructuras que neutralicen el efecto tóxico de aquellas. De lo anterior, se podría afirmar que las estructuras de la célula eucariota que neutralizan toxinas serían Ah, profe, la clave, la A, ya, correcto, los peroxisomas y el retículo endoplasmático liso. Mire, el retículo endoplasmático liso exactamente neutraliza drogas, ¿sí? Drogas neutraliza. Eso que, ya, eso neutraliza el retículo liso. El retículo liso neutraliza los fármacos, por ejemplo, los fármacos, las drogas. El alcohol, tomas alcohol, 70% de ese alcohol se neutraliza en el retículo liso. ¿El resto dónde, profe? El resto se neutraliza en los peroxisomas. Aunque el peroxisoma es más conocido, es más famoso por neutralizar o por descomponer una sustancia tóxica, el peróxido de hidrógeno. Así es, peróxido de hidrógeno, que no es lo mismo que agua oxigenada en realidad. Muchas veces decimos peróxido de hidrógeno igual agua oxigenada. No, no es así. ¿Por qué no es así, profe? Cuando tú vas a la tienda y compras supuestamente agua oxigenada, ¿ya? Tú compras, el agua oxigenada que tú compras en esa botellita es agua con peróxido de hidrógeno, que así es. En realidad estás comprando una mezcla de agüita H2O más H2O2. Entonces, eso es agua oxigenada. Tú dices, he comprado peróxido de hidrógeno. No, no has comprado peróxido de hidrógeno. Lo que has comprado es una mezcla de dos sustancias, de agua normal y peróxido de hidrógeno. Ambos juntos forman lo que se llama agua oxigenada. El agua oxigenada es una solución formada por agua y por peróxido de hidrógeno. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, en el peroxisoma se descompone no exactamente agua oxigenada. Está mal dicho, en realidad, eso, decir eso. Lo que se descompone en el peroxisoma es peróxido de hidrógeno. ¿Está bien? Peróxido de hidrógeno se descompone en los peroxisomas. Gracias a una enzima que se llama, bueno, que es mi amor platónico. ¿Cómo se llama? Mi amor Catalazo, profe. la calatasa. Mi amor la calatasa. La calatasa tiene, tengo ahí sus fotitos, ¿eh? Tiene unos enlaces peptídicos que ricos, unos aminoácidos, unos Voluminoso. extremos, unos extremos amino y carboxilo, ni qué hablar, ¿eh? Ni qué hablar. Más. Fulminante, fulminante verla. Ahí está.
Listo. Amorfa entonces. La clave amorfa. Pregunta 13. A ver, 13. Dice, la vacola contráctil o pulsátil es una organela membranosa que se encuentra en protozoarios dulceacuícolas que incorporan agua del ambiente en forma constante. Esta organela actúa recolectando el exceso de agua de la célula y expulsándolo hacia el exterior. Si dichos protozoarios no pudiesen liberar el excedente de agua, el fluido celular se volvería demasiado diluido y en consecuencia se hincharía y explotaría, ¿ya? Ya que no presentan. A ver, ¿qué respondiste? Para el celular, profe, puede ser. Ya, para el celular, ya. A ver, mira, aquí presento un protozoario que es de agua dulce. Ese protozoario de agua dulce se conoce como paramecium. ¿Bien? El paramecium. El paramecium se caracteriza porque tiene dos núcleos, uno grande llamado macronúcleo y uno pequeño conocido como el micronúcleo. Ahí está. Tiene cilios como pelitos, como pequeños flagelos, los cilios. Con estos cilios se desplaza este protozoario llamado paramecium. El paramecium. Ahí está. Entonces, los cilios que tiene. Los cilios. Ahí está. Listo. Entonces, acá colocamos un nombrecito. Paramecium. 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 Entonces, protozoario dulceacuícola. Protozoario dulceacuícola. Ya está. A ver, miren, el problema sería que el protozoario al vivir en agua dulce, corre el riesgo de que el agua entre en exceso. ¿Por qué? A ver, concentración de sal que tiene el citoplasma de este protozoario comparado con la concentración de sal que presenta el agua dulce que lo rodea. Ya, mira, como es agua dulce, eso quiere decir que aquí hay mayor concentración de sal. El agua dulce tiene una menor concentración de sal. Ya está. Entonces, dime, ¿el citoplasma de este protozoario es hipotónico o es hipertónico? Hipotónico. Hipotónico es hipertónico. ¿Bien? Entonces, esto es hipertónico. Es una solución, es una solución hipertónica. Solución hipertónica. Porque tiene más sal que otra. Ahí está, hipertónica. El medio que lo rodea es una solución ¿de qué tipo? Hipo, hipotónica, hipobajo, hipotónico, solución hipotónica. El desplazamiento del agua es de hipo a hiper, de forma pasiva. El agua se desplaza de forma pasiva de hipotónico a hipertónico, sin gasto de energía, sin gasto de energía. Así se desplaza entonces el agua. Esa es la dirección. Conclusión, el agua siempre se va a desplazar de forma pasiva hacia donde hay más sal, hacia donde hay una mayor concentración de sal. Ahí se va a desplazar. Ya está. Entonces, mira, compadre, mira.
Mira, dime qué pasa en este protozoario. ¿El agua entra o el agua sale? ¿Entra o sale? ¿El agua entra o sale? El agua entra, correcto, porque el agua va de hipo a hiper. Este es hipo, ahora este es hiper. Entonces el agua entra por ósmosis, sin gasto de energía, y aquí comienza a aumentar el volumen de agua y la célula se va hinchando, la célula se va volviendo turgente, la célula se vuelve turgente, pero esto es peligroso porque la célula se va hinchando y el riesgo es que explote, lisis. ¿Y por qué reventaría, profe? Porque no tiene pared celular que contenga la presión. Ahí está el riesgo. Los protozoarios carecen de pared celular, no tienen pared celular, entonces están propensos a morir por lisis. Si el agua entra excesivamente, no hay manera de que algo contenga la presión elevada. No hay pared, entonces tendencia a explotar. Pero los protozoarios de agua dulce dieron solución a esto. ¿Cómo? Desarrollando una vacola especial, que se conecta a su membrana. ¿Qué ocurre entonces? Que conforme el agua va entrando a la célula, el agua va entrando después a la vacola. Cuando haya una buena cantidad de agua, la vacola lo que hace es descargar el exceso de agua. De esa manera, entonces, la célula ya no sufre de una lisis, porque cada vez que el agua alcanza una presión elevada, la vacola va a descargar el exceso de agua. ¿Cómo se llama esta vacola? Esta vacola se conoce como la vacola contráctil o pulsátil. La vacola contráctil, que descarga el exceso de agua. Ahí está. Los protozoarios de agua dulce no son los únicos en tener vacuolas contráctiles. También lo tienen las células de las esponjas de agua dulce. También tienen vacuolas contráctiles. ¿Está bien? Ya está. Esa entonces sería la respuesta. 13 depredadoras. 14. 14 que dice, a ver, la es el Enanito, proceso por enanito. el cual a partir de una especie se originan dos o más especies con adaptaciones diferentes, mientras que la es el proceso por el cual a partir de una especie se originan muchas especies nuevas en cortos periodos de tiempo. La Enanito, primera, ¿a pues. quién se refiere? La primera se refiere a una evolución divergente. Divergente. Claro, divergente. Y obviamente la única alternativa que hay que es divergente, porque lo otro se refiere a la radiación adaptativa, que en realidad también es evolución divergente, pero más rápida, generando entonces mayor cantidad de especies en menos tiempo. ¿Está bien? Una diversidad de especies. Solo hay condiciones por las cuales se da radiación adaptativa. A ver, uno, acuérdate, eso es después de qué. ¿Después de qué? Extinción. Extinción. Después de una extinción masiva. Después de una extinción masiva. La otra es cuando se colonizan nuevos hábitats. ¿Bien? Cuando se colonizan nuevos hábitats. Entonces, ahí ocurre radiación adaptativa. Listo. Enfermitas. La 15. A ver, muchas aves marinas tienen la capacidad de alcanzar alto vuelo y lanzarse al mar con rapidez. Al sumergirse, capturan peces buceando y salen del agua sin que sus plumas estén mojadas. Las plumas no se mojan debido a que están recubiertas con lípidos que se caracterizan por ser moléculas. A ver, Besito. besito, moléculas apolares. A ver, si tú tienes una sustancia que es polar,
Sinónimo, ¿cuál sería? Que la sustancia es hidrofílica. ¿Qué es eso, profe? Hidrofílica literal significa amor al agua, pero no hay que entenderlo como amor, hay que entenderlo como el querer, porque el querer no es amar. Muchos saben querer y pocos amar, dijo el gran filósofo José José. ¿Sí o no? ¿Está? Polar o hidrofílica sería entonces que interactúa con agua. Ahí está, interactúa con agua. No lo ama, porque amor pues es compromiso, ¿sí o no? Tú, flaca, a él lo quieres nada más, ¿sí o no? Lo quiere, pero amarlo otra cosa, ¿sí o no? Claro, es más fuerte el compromiso. Entonces, cuando la sustancia es polar, significa que la sustancia interactúa con agua, pero no significa al 100% que la sustancia se va a disolver en agua. Pero por lo general y en muchos casos ocurre eso. Si la sustancia que es polar interactúa con agua, por lo general se vuelve soluble en agua. Así es. Pero, profe, usted ha dicho que no siempre es así. Obvio, pues, que en algunos casos hay sustancias hidrofílicas, pero que no son solubles en agua. Por ejemplo, el almidón. El almidón es hidrofílico, pero no se disuelve en agua. Tú agregas harina, que tiene almidón, harina, y vas a notar que se forman grumos, como pelotitas, ¿sí o no? Es una prueba de que el almidón no se disuelve en agua, pero el almidón está interactuando con agua. Está interactuando con agua porque el almidón es polar. Sin embargo, no se disuelve. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué pasa eso, profe? La verdad es porque el almidón tiene una mayor afinidad por otras moléculas de almidón que por las moléculas de agua. Ah, por eso he dicho que cuando uno piensa en lo polar, entiéndelo como el querer, el que quiera el agua, pero no necesariamente que ama el agua. Si se disuelve en el agua, entonces ya podemos entender como amor al agua ya. Si se disuelve en agua, si se disuelve en agua, si no, no. Si la sustancia es apolar, si la sustancia es apolar, quiere decir también que esto es hidrofóbico. Literal, odia el agua. Odia el agua. Si lo odia, supuestamente, entonces, este no interactúa. No interactúa con agua. No interactúa con agua. Ahora, sí o sí es insoluble en agua. ¿Por qué, profe? Porque obvio, si la sustancia es apolar, va a tener que ser insoluble de todas maneras, pues. Porque para ser soluble en agua, al menos debe ser polar, pues. Si es apolar, no hay manera de que sea soluble en agua, pues no hay excepción. Sí o sí será insoluble en agua lo que es apolar. Por eso entonces, la clave, la 15, es burras. Ya está, burras. Listo. Bien, chicos, gracias. Nos vemos la siguiente.